¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El diputado Héctor Arce, en medio de una conferencia de prensa, habla al respecto de las reuniones y los acercamientos que existen entre Morena de Eva Copa, UCS de Johnny Fernández y el movimiento Tercer Sistema, que ahora representa a Andrónico Rodríguez. Escuchemos las polémicas denuncias del diputado Héctor Arce, quien no olvida aclarar la actual situación de Andrónico Rodríguez en las federaciones del Trópico de Cochabamba. Escuchemos las polémicas palabras del diputado Héctor Arce, quien también denuncia los acercamientos entre Eva Copa y Marcelo Claure. Escuchemos y luego continuamos. Quien ha convocado a su domicilio a Eva Copa, Andrónico Rodríguez, Félix Pazzi, incluso se habla de la presencia de Richter. ¿Qué han estado evaluando en estas reuniones? Eva Copa no se mueve de su posición, Andrónico presidente, Jorge Richter vicepresidente. Obviamente ahí Félix Pazzi tiene dudas y Johnny Fernández no acepta, porque Johnny Fernández, entiendo yo, que está proponiendo que su hija vaya a la vicepresidencia. Entonces ha sido unas reuniones muy turbulentas, reuniones donde no ha habido acuerdo, consenso, han postergado, entiendo yo, hasta este miércoles. Bueno, en relación a Andrónico, definitivamente nos apena muchísimo la decisión que ha tomado y al lugar donde ha llegado políticamente hoy. Para nosotros, Andrónico Rodríguez ya es un candidato de la derecha. Eva Copa ha estado en Estados Unidos. Hemos mostrado en esta fotografía. Eva Copa ha recibido instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos y hoy Eva Copa es la defensora más acérrima de Andrónico Rodríguez. Entonces, triste por la decisión que ha tomado Andrónico Rodríguez, nuestra solidaridad por Andrónico Rodríguez, porque ha matado políticamente su carrera política, ¿no? Ya no veo yo ninguna opción de que Andrónico Rodríguez pueda tener alguna opción de ganar estas próximas elecciones. Entonces, triste lo de Andrónico Rodríguez, y a eso se remata. El día de ayer, la Federación Mamoré Bulo Bulo, uno de los miembros de las 6 federaciones, sustituye o destituye como ejecutivo máximo de la Federación Mamoré Bulo Bulo a Andrónico Rodríguez y sube en el cargo a Dieter Mendoza. ¿Qué quiere decir eso? Que desde su sindicato han desconocido a Andrónico Rodríguez, que si bien ahora todavía no se ha tomado al nivel de las 6 federaciones, sigue siendo afiliado, entiendo yo, pero ya no es más Andrónico Rodríguez ejecutivo de la Federación Mamoré Bulo Bulo. Ese es, señor Andrónico Rodríguez, el costo de la traición, el costo de la lealtad. Andrónico Rodríguez hoy es candidato a presidente, no tiene base social, no tiene estructura política, y a esto le ha llevado sus ambiciones personales que ha antepuesto por encima del interés nacional. Listo. Alimentación, el tema de los viáticos del señor Jaime Dun, Rodrigo Paz, Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, es Marcelo. Lo que debemos hacer los bolivianos es realmente el objetivo, el interés supremo que tiene Marcelo Claure. ¿Es adueñarse del litio boliviano? ¿Es realizar injerencia política como el periodo neoliberal para que las ministras, ministros, gerentes de empresas sean designados por Marcelo Claure? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué invierte tanto en llevar a esta comparsa, a esta pandilla de políticos fracasados que en el pasado destruyeron la economía del país, llevó a la miseria a miles y miles de bolivianos e hizo rico a unos pocos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Entonces,
esta reunión que realizan en Estados Unidos es bajo la venia, bajo el consentimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, hoy Estados Unidos está haciendo injerencia en asuntos internos del país. Estados Unidos hoy quiere imponer una candidatura única de la derecha con el objetivo de apropiarse de nuestros recursos naturales. No hay otra explicación. Lo triste y lamentable es Manfred Reyes Villa se jacta de ser el mejor alcalde del país. Yo le pregunto a ustedes, señores periodistas y querido pueblo de Cochabamba, ¿qué obra de impacto han visto en la gestión de Manfred Reyes Villa? ¿Qué obra se ha visto? Yo no he visto una obra de Manfred Reyes Villa en todo este periodo. Pero también nos llama poderosamente la atención la presencia de Eva Copa. Eva Copa se ha alineado a la derecha de Estados Unidos para hacer injerencia, para obedecer al pie de la letra todas las recomendaciones, lineamientos que dé el Departamento de Estado de Estados Unidos. En ese sentido, queremos puntualizar algunos aspectos. Primero, nos ha llegado una denuncia muy delicada sobre la acción perversa, sobre las acciones oscuras, macabras de Hugo Moldis. Primero, vamos a cruzar la información. Nos informan de que Hugo Moldis nos han mandado documentos, fotografías y por un tema de responsabilidad vamos a cruzar la información. De que Hugo Moldis actualmente vive en una propiedad de bienes incautados, que a la fecha quiere hacerse dueño el señor Hugo Moldis de esta propiedad. Nos han mandado fotografías, bienes, fotos ingresando a esa propiedad. Asimismo, hoy Hugo Moldis, porque también tenemos gente de inteligencia que nos informan que el autor intelectual y material de la explosión que hubo aparentemente en algún domicilio de un vocal del Tribunal Supremo Electoral de acá de Cochabamba, estaría detrás de esto Hugo Moldis. Hugo Moldis planificó, decía, estas acciones macabros, ¿no?, para realizar estas detonaciones en puertas de autoridades electorales, departamentales, nacionales, incluso de Andrónico Rodríguez, con la intención de deslegitimar, ¿no?, las protestas que hoy han arrancado en el país, con el objetivo de incriminar al movimiento indígena, al movimiento popular, con el objetivo de incriminar a Evo Morales. A esas situaciones extremas está llegando el señor Hugo Moldis. Realmente inaceptable de todo punto de vista. Información oficial del señor Hugo Moldis. Y probablemente algún atentado por ahí contra Andrónico Rodríguez para que diga mañana. En ese sentido, vamos a pedirle al gobierno nacional que actúe con prudencia y responsabilidad. No es posible que un Estado de Derecho se actúe con estas acciones ya de sicariato, de persecución. En el SICOES, ¿qué monto has recibido, Hugo Moldis, por pautas publicitarias para este periódico que se llama La Época? Ni el más ocioso lee este periódico. Le debe muchos favores al gobierno de Lucho Arce. Sus hijos trabajando en Rusia, sus hijos trabajando en los ministerios. Tiene muchos intereses Hugo Moldis para defender precisamente estos aspectos. Con las encuestas tú. Ya, vamos. ¿Una buena denuncia de diputado contra Moldis por este presunto atentado evidente contra el vocal Valenzuela? Mire, nosotros vamos a hacer las indagaciones correspondientes, ¿no?, las averiguaciones correspondientes. Sin embargo, yo quiero puntualizar, señor Hugo Moldis,
Como diputados nacionales tenemos la prerrogativa constitucional de investigar, fiscalizar en materia de servidores públicos, también en asuntos del Estado. Y el accionar, la conducta, señor Hugo Moldis, de usted ya es siniestro, ya es macabro. No lo podemos aceptar ni tolerar más. Vamos a investigar todos estos hechos que hoy llaman poderosamente la atención, la conducta de este señor Hugo Moldis. Sí, ellos van a... Yo concluyo, por favor, con este temita, ¿no? Por favor. A ver, acá hay algo delicado que está pasando. Tenemos un informe detallado, por eso algunos vocales que hoy se hacían a las víctimas. ¿Cuál es el tema de fondo, querido pueblo de Bolivia? Los vocales del Tribunal Supremo Electoral han sido elegidos para cumplir funciones en el marco de sus atribuciones, competencias, para garantizar procesos de transparencia, imparcialidad en procesos electorales. Acá ha habido, ¿no?, un descuido de esos principios básicos de la Constitución Política del Estado que establece amaquella. Es decir, que estos vocales del Tribunal Supremo Electoral, pero además vocales de los tribunales electorales departamentales, han actuado de manera floja, de manera negligente, de manera mediocre e incompetente, porque no han hecho cumplir la ley del régimen electoral, la ley de organizaciones políticas, ni sus propios reglamentos estos señores no han cumplido. No resolvieron de manera oportuna el incumplimiento de las organizaciones políticas a las reglas del juego para procesos electorales. Por tanto, esta conducta ineficiente, mediocre e incompetente de estos vocales del Tribunal Supremo Electoral han generado inseguridad jurídica, han generado incumplimiento de deberes, pero además están obstaculizando de manera flagrante el proceso electoral, de manera constante y sistemática. Y esto implica cometer delitos, señores vocales. Por esa razón, tenemos el informe detallado a este momento de su trabajo de ustedes. En las próximas horas y días vamos a presentar las denuncias por faltas disciplinarias contra estos vocales, pero también las denuncias penales contra ustedes, señores vocales, porque no han hecho lo que deberían haber hecho. Ustedes han sido quellas, como se dice en quechua, flojos, pero además no tenían la autoridad para tomar estas decisiones. Vamos a presentar, reitero, en las próximas horas y días estas denuncias de faltas disciplinarias que lo tenemos identificado a detalle, pero además las denuncias penales por incumplimiento de deberes a estos vocales. En realidad, el que está cometiendo el sabotaje, el boicot al proceso electoral son estos señores vocales. Bueno, de la misma manera queremos informar al pueblo boliviano respecto a los supuestos resultados de encuesta que ha emitido Unitel. Ustedes tienen conocimiento, ayer en la noche ha sido noticia estos datos que prácticamente casi más del 25% de la población rechaza a estos candidatos. Nadie tiene el 20%. Prácticamente son candidatos perdedores. Quieren regresar a la democracia pactada, quieren regresar a estas megas coaliciones que justamente el pueblo boliviano ha vivido, y a consecuencia de eso hemos tenido una crisis política en el país, una crisis social. Prácticamente estos resultados denotan que no hay aceptación de la población a este grupo de personas, más aún del señor del Castillo, 2,3%. Prácticamente ahí el MAS ha muerto, la personalidad jurídica del MAS lo están sepultando Luis Arce Catacora. Y los demás no pasan el 20%. Doria Medina, 19,1%. Tuto Quiroga, 18,4%. Andrónico Rodríguez, 14,2%. Manfred, 7,9%. Así sucesivamente. Prácticamente la población los rechaza. No figura en esta encuesta el hermano Evo Morales Saima.
El hermano Evo Morales Ayma jurídicamente está habilitado y él tiene el más del 40%, 47% de votación. Fíjense el resultado de Atlas. Atlas incluye acá al hermano Evo Morales en una contienda electoral para este agosto. Más del 42%, 42,1%. Y seguido con Tuto Quiroga, 19,2%, Doria Medina, 15,6%, Manfred, 7,2%, y así sucesivamente. Y acá, Eduardo del Castillo, 0,3%. Ni siquiera llega al 0,5%, menos aún al 1%. Y el hermano Evo, 42,1%. Es decir, acá la democracia sin Evo Morales se encuentra en una situación muy complicada. La democracia se encontraría en terapia intensiva porque estaríamos vulnerando la expresión vox populis del pueblo boliviano, que es la soberanía en cuanto a la toma de decisiones, quién les va a representar en el país. Y no es posible que justamente ese grupito de personas, yo le llamo el pacto de Harvard, salen a recibir instrucciones de Estados Unidos, ni siquiera lleguen ninguno de ellos al 20%. Pero que en la persona está siendo hostigada, inventada con procesos, tratando de eliminar de la contienda electoral, tiene más del 42% y se llama Evo Morales Ayma. Por eso es el temor. Saben que el hermano Evo Morales en esta contienda electoral tiene la victoria del más del 50% con el apoyo social, y es el descontento ahora de los sectores sociales que hoy en el país se moviliza. Que no solo es la crisis económica por la negligencia del gobierno, no solo es la crisis política y social en el país, sino también el atentar a la democracia, el atentar a derechos fundamentales que son los derechos políticos, que hoy este tribunal electoral sometido al gobierno, este tribunal constitucional sometido al gobierno por apetitos políticos y personales, pretende dañar a muchos bolivianos y bolivianas que expresan como una cuestión de necesidad, no de la participación en este proceso electoral del hermano Evo Morales Ayma. Sin Evo no hay democracia. Sin Evo no hay elecciones generales en el país. Y sépase, señores del órgano electoral, no van a ir a un juicio de responsabilidad de ustedes. Van a ser procesados en la vía ordinaria, y eso es lo que les corresponde. En vano van a querernos decir, diputados, senadores, incluyanos a la ley 044. No les vamos a incluir personalmente a esta bancada. Y estos diputados les vamos a llevar a la vía ordinaria por atentar derechos políticos e ir en contra de la Constitución, e ir en contra de la ley 026, de la ley 018 y además de la ley de organizaciones políticas. Ustedes son violadores ya de la Constitución, y se le hemos dicho 1000 veces en su cara. Son violadores de la Constitución por haber llevado un proceso electoral en el país como el órgano judicial de manera parcializada. De la misma manera le decimos a este Tribunal Constitucional, dejen de seguir pisoteando la Constitución, porque esos sus panfletos llamados sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales y autos constitucionales son nulas de pleno derecho, porque ellos prácticamente han sido atentatorios, violadores de la Constitución, han ido del margen jurídico, se han atribuido competencias que no les corresponde. El de reformar a la Constitución de forma parcial le corresponde a la Asamblea, no a los del Tribunal Constitucional. El de reformar de manera total la Constitución corresponde a un proceso constituyente y no al Tribunal Constitucional. Por tanto, ustedes querer forzar un ámbito jurídico que es meramente decisiones políticas, no nos van a convencer, y no nos vean al pueblo boliviano como si fuéramos tontos. Dejen de ser cínicos y dejen de atentar la democracia y los derechos fundamentales, que son derechos políticos del pueblo boliviano. Muchas gracias. ¿Tienen algún reporte de los bloqueos? ¿Cuántos puntos están esperados? Fíjense en la historia de la humanidad. Yo les digo de manera muy contundente. Los derechos de los seres humanos, como el derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la educación, a la salud y los derechos políticos, nadie nos se han regalado. Los derechos desde la Revolución Francesa y mucho más antes fueron conquistados, y estos derechos fueron positivizados en la Constitución. Y por tanto, los derechos que están positivizados en la Constitución, el pueblo boliviano ni nadie se las puede mendigar. Los derechos se las conquistan. Y el derecho a la protesta, fíjense el artículo 21 constitucional, fíjense el artículo 51 constitucional, es un derecho constitucional reconocido, porque cuando un gobierno ya no respeta el margen constitucional,
Cuando un gobierno ya no respeta la institucionalidad del país, cuando un gobierno hace escasear gasolina y diésel, porque vemos largas filas mintiendo de que este lunes que pasó no tenía que ver largas filas, y resulta que nos dice que los buques por las oladas no pueden llegar, luego después subieron 16 metros, tampoco pueden avanzar. Faltaría que nos diga ahora que los buques se han pinchado su llanta justamente en el mar. Por favor, seamos serios, dejemos de engañar al pueblo boliviano. La escasez del tema de la canasta familiar y los precios sumamente elevadas, y ustedes creen que los pueblos bolivianos tenemos que estar con la boca cerrada, esperando de que un milagro venga del cielo para podernos decir, aquí ya apareció combustible, apareció dólar y los precios de la canasta familiar bajaron. No tienen ni la mínima posibilidad. Entonces la doctrina de la teología de la liberación, los tratados internacionales y convenios de la cual Bolivia es parte, las normas de carácter internacional, la Constitución garantiza el derecho a la protesta, pero cuando un gobierno se constituye autoritario, cuando un gobierno se constituye dictador, déspota, obviamente nace el derecho del pueblo, y ese derecho del pueblo se llama el derecho a la resistencia, el derecho a la resistencia, a la rebelión y a la revolución, y es un derecho dado sin duda a los pueblos, en este caso al movimiento social y popular de Bolivia. ¿Cuántos puntos de bloqueo están en este momento a nivel nacional? Eso corresponde seguramente, en horas más los dirigentes y sectores sociales comunicarán. En diferentes partes del país hay una expresión natural por el sufrimiento del pueblo boliviano. En Cochabamba tenemos el sector, por ejemplo, de Conosur, que prácticamente los diferentes sectores ya han expresado a los medios de comunicación que van a bloquear hasta que el gobierno respete los derechos constitucionales del pueblo boliviano, y sobre todo la crisis económica y la crisis energética en el país. De la misma manera, usted se va a zona andina, tenemos ahí Chaya arriba, Chaya abajo y otros sectores que se han expresado y han también expresado su movilización de hacer el paro o en todo caso su manifestación por este medio. Tenemos también otros sectores del departamento, de otros departamentos del país como Oruro, que también han salido a expresar su rechazo al gobierno en el departamento de La Paz, y de manera gradual, de seguro, el pueblo boliviano va a expresarse no a través de estos medios su derecho que tiene que ser respetado, que está en la Constitución Política del Estado, y dejemos al gobierno de que actúe de manera mitómano mintiendo al pueblo boliviano. Muchas gracias. Bueno, poner en conocimiento de la población boliviana una denuncia. A partir de las movilizaciones efectuadas por las organizaciones sociales, tenemos conocimiento e información de que este gobierno de Luis Arce Catacora tiene una lista negra de todos los dirigentes del Pacto de Unidad, dirigentes de organizaciones sociales departamentales y provinciales. ¿Cuál es el fin? El fin es aprenderlos, el fin es sembrarles prueba para poder, en este caso, encarcelarlos. Eso denunciamos ante la comunidad internacional y ante el pueblo boliviano. Este gobierno insensible lo que ha hecho es profundizar esta crisis económica. No solamente la crisis económica, también la crisis política. El pretender discriminar a más de 4 millones de votantes que han apostado por un cambio de este gobierno a la cabeza de nuestro líder Evo Morales Ayma, obviamente es un acto eminentemente arbitrario y abusivo. El pueblo boliviano, a partir de sus organizaciones sociales, se está manifestando en estas movilizaciones en Cochabamba y paulatinamente en los 9 departamentos. 2 peticiones: de renunciar por ser incapaz y no resolver la situación económica del país, y por atentar contra el derecho democrático de los indígenas que son la mayoría en el pueblo boliviano, representados por Evo Morales Ayma. Los dirigentes han manifestado que van a hacer este acto de protesta, enmarcados en la Constitución hasta las últimas consecuencias. ¿Y eso qué quiere decir? De que Luis Arce solamente tiene una salida, solo tiene un camino: renunciar a ser presidente y dar viabilidad a que se pueda garantizar las elecciones nacionales, pero con participación de la mayoría del pueblo boliviano, indígenas, originarios, campesinos, que están tanto en el área urbana como en el área rural, y sea también partícipe de estas elecciones Evo Morales Ayma. No queremos retroceder a los años 50, cuando los indígenas originarios campesinos
no tenían ese derecho. Es un derecho adquirido que se ha conquistado inclusive con pérdida de vidas humanas. No vamos a claudicar en el presente caso de poder conseguir este objetivo. No podemos ser parte de este gobierno que quiere implantar un modelo eminentemente neoliberal en contra de los intereses del pueblo boliviano. Las movilizaciones, de acuerdo a nuestros dirigentes a nivel nacional, departamental y regional, continúan con ese único objetivo, reitero, de que renuncie por su incapacidad y dé viabilidad a las elecciones nacionales con la participación de los indígenas originarios campesinos, que son la mayoría del país. Diputado, ¿podemos hablar de otro temita, por favor? ¿Qué temita? Acuerdos de Andrónico Rodríguez con Parcial en las elecciones. Esas eran las palabras del diputado Héctor Arce, quien hablaba al respecto de los rumores de que se encaminara una fusión entre Morena, UCS y el movimiento Tercer Sistema. La idea es la conformación de un bloque popular que sorprenda en las urnas. Esta reunión se habría llevado a cabo en la casa de Johnny Fernández. El nacimiento de un bloque popular entre Johnny Fernández, Andrónico Rodríguez, Félix Pazzi y Eva Copa está muy cerca. Si se concreta la reunión, algo que parece tener camino allanado, la nueva alianza podría enfrentar a los políticos tradicionales en las urnas. Félix Pazzi, el presidente del movimiento Tercer Sistema, dijo que hay mucha voluntad entre su partido, la Unión Cívica Solidaridad de Johnny Fernández, de Eva Copa, para que se consolide la fusión, pero con una condición innegociable, que Andrónico Rodríguez sea el candidato a presidente de todo el bloque. Tal parece que la reunión tuvo lugar el día domingo en la casa del alcalde de Santa Cruz y tuvo frutos, aunque claro resta que se selle un acuerdo y que analice otros aspectos en caso de que la alianza prospere. Nos hemos reunido con UCS, hemos encaminado con Morena, ojalá haya otros más. No hemos logrado en su momento la unificación, pero ahora, viendo un poco la necesidad histórica en este momento complicado, estamos haciéndolo, indicaba Félix Pazzi tras visitar la casa de Johnny Fernández en Santa Cruz. En el encuentro no estuvieron Andrónico Rodríguez ni Eva Copa, pero sí personeros de Morena y de la Alianza Popular. Curiosamente, Félix Pazzi contó que existen acercamientos con organizaciones ligadas al levismo y que es necesario darle continuidad al proceso iniciado en 2005. Debo reconocer que hay ciertas organizaciones del levismo, estamos acercándonos con ellas para poder construir en el sentido de que hay que profundizar este proceso. El ciclo histórico iniciado en 2005 no ha terminado. Lo veo como una segunda oportunidad para relanzar la construcción de instrucciones inclusivas, plurales y heterogéneas, manifestaba. El dirigente espera que se selle un acuerdo hasta el día miércoles o jueves. Aunque Andrónico Rodríguez no participó del encuentro en la casa del alcalde de Santa Cruz, Andrónico Rodríguez se pronunció en sus redes sociales aplaudiendo las señales de unidad, sin hacer mención directa a estas reuniones que se mantienen hasta ahora totalmente internas. Andrónico Rodríguez publicaba que hay señales de unidad y saludamos este desprendimiento de diferentes sectores. Sin embargo, reiteramos, no hay otro camino que no sea la unidad verdadera de todas las organizaciones y movimientos sociales de Bolivia. Hasta el momento hemos avanzado por diferentes vertientes, pero ahora es momento de encontrarnos en un solo cauce más allá de los conflictos de intereses por candidaturas. Hacemos un llamado a la unidad por la patria y en torno a una agenda programática integral que plantee respuestas y soluciones estructurales para el país, manifiesta Andrónico Rodríguez. Pero ¿ustedes creen que es posible que cada uno de estos candidatos ceda a sus ambiciones personales y se retire de la candidatura presidencial? ¿Qué opinan ustedes de este intento de fusión?
¿Creen posible que este grupo se pueda llamar Bloque Popular cuando Eva Copa estaba hace poco reunida con Marcelo Claure? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién encabeza todas estas intenciones de fusionar estas siglas políticas que tienen diferentes tendencias en el país, que no tienen un proyecto de país ni presentan soluciones a la tremenda crisis que atraviesa Bolivia? ¿Creen que aquí el fin de los candidatos es solamente ganar las elecciones y no les importa qué pasará con el país? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.